Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más en el programa Cuenta tu historia. En este día tan precioso, hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros al pastor, profeta David Domitilia, de la isla del país de Holanda. Y sabemos que todos tenemos un antes y un después, una historia que teníamos que contar. La palabra nos enseña en Daniel 4:2 que es necesario que contemos las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas es testificando de la grandeza de Dios. Que nosotros tenemos al pastor y le damos la oportunidad que él se presente. Pastor. Amén. Dios le bendiga, Pastor Ricardo. Dios le bendiga a cada uno de los que están mirando este programa. Para mí es un honor, un placer de poder estar en este hermoso programa contando tu historia. Amén. Como ya decía el Pastor Ricardo, mi nombre es David Eliezer Domitilia. Amén. Nací en Curazao. Después que nací en Curazao, estoy viviendo ahora en Holanda. Estamos pastoreando en Holanda. Amén. Tengo 31 años de edad. Estoy casado con una hermosa esposa que Dios me entregó. Tengo una niña y un niño por la misericordia y la gracia de Dios. Es una bendición cada vez que nosotros como ministros de Dios poder expresar y contar nuestra historia que hemos vivido, nuestras experiencias que hemos tenido con la presencia del Espíritu Santo. Y me gustaría preguntarte, que tú testifiques. Sé que vienes de un hogar cristiano. Amén. Tus papás son pastores. Amén. Pero quiero saber cuál fue cómo fue de cristiano a llegar, la travesía a llegar al pastorado. Amén. Quiero que les testifique a la audiencia que nos está viendo. Este programa llega a millones de personas y yo sé que hay muchos ministros y personas que van a ser bendecidos. Amén. Con este testimonio. Toda la plataforma es tuya. Amén, pastor, muchas gracias. Sí, como ya decía el pastor, vine de una casa cristiana, mis padres son pastores, hasta el día de hoy están pastoreando la iglesia Getsemaní, allá en Curazao. Amén. Cuando yo nací, yo siempre veía, mi padre siempre me llevaba a la iglesia, como todo buen padre cristiano, lo que quieren es que sus hijos sirvan al Señor. Amén, y yo siempre iba a la iglesia junto con mis hermanos. Tengo un hermano mayor, un hermano menor, y los tres íbamos a la iglesia. Y los tres tocábamos en la iglesia. O sea que mi niñez, siempre, antes de ser pastor, soy adorador, soy músico, soy salmista. Entonces, tocábamos en la iglesia. Todo comenzó tocando en la iglesia. Yo tocaba la pandareta, la güira, mi hermano mayor tocaba la batería. Y después de un tiempo nace mi hermano menor. Y ahí él agarra la conga. Y yo empecé tocando piano, nunca fui a clases de piano. Yo recuerdo que el pianista de la iglesia duró un tiempo sin venir, después no vino más. Y yo siempre vi el piano ahí, no teníamos pianista. Yo recuerdo que mi madre sale para República Dominicana y yo le pregunté a papá, ¿me puedo llevar el piano para la casa? Me lo llevé para la casa y me sentaba delante de un radio. Me sentaba delante del radio y había una emisora y yo ponía mi CD, mi radio y yo tocaba así, tocaba todo mal. O sea que lo que yo sacaba en mi mente era una cosa, pero en realidad era otra cosa. Y así yo fui tocando. Yo creo que hasta que llegó el día que el Espíritu Santo mismo me enseñó a tocar. Y después de 2 semanas ya yo tocaba piano en la iglesia. Entonces cuando mi mamá vuelve, mi mamá me dice, ¿y quién es que está tocando el piano? Mi papá le dice, David, que está tocando el piano. Entonces, eso fue algo tan sorprendente porque yo nunca fui a clase. Entonces, así comencé a tocar el piano. Ya después seguí creciendo, seguí acompañando muchas iglesias allá en Curazao que tal vez no tenían un pianista o no tenían bajista. Y así yo vine en la área, vamos a decirlo musicalmente, en el mundo de lo cristiano. Y tocando para diferentes iglesias, en conciertos, así me mantenía yo una forma como activo en las cosas del Señor. Claro. Entonces, antes de ser pastor, era músico. Hasta el sol de hoy tengo mi estudio ya en Holanda. Hago mi música, tengo canciones en YouTube, tengo canciones en Spotify. Entonces, todo comenzó por vía de la música.
ser adorador, cantarle a Dios. Y yo siempre veía a mi padre predicando. Y yo decía, yo quiero ser un predicador también. Y yo recuerdo que en ese tiempo nosotros teníamos un local y teníamos que quitar todo. O sea, vinimos al local, ponemos la bocina, las sillas y después tenemos que ir a la casa con ella. Entonces, siempre el piano estaba en la casa, la batería estaba en la casa, la silla estaba en la casa, las bocinas estaban en la casa. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo conectaba todo, ponía la silla y yo comenzaba a predicar solo. Gloria a Dios. Entonces yo agarraba el micrófono, lo prendía y comenzaba, en el nombre de Jesús, recibe milagro, recibe sanidad. Y leía el versículo y predicaba y predicaba, y predicaba. Así yo comencé. O sea que no comenzó de la noche a la mañana en un altar. Todo comenzó en la casa, en una habitación donde estaban todos los equipos ahí guardados. Y yo recuerdo que mi primer mensaje que yo prediqué desde niño fue de Ruth y Noemí. Nunca más se me va a olvidar. Fue de Ruth y Noemí, donde prediqué en un servicio de niños. Y desde pequeño yo sentía una pasión de predicar la palabra. Y cuando yo oraba, siempre le decía a Dios, Padre, a mí me gustaría tener todos los dones. Me gustaría ser un predicador. Me gustaría ser un profeta. Recuerda, desde joven no sabía lo que yo le estaba pidiendo. Me gustaría ser un profeta, me gustaría ser un pastor, me gustaría ser un apóstol, me gustaría ser un maestro. Me gustaría ser un evangelista, le pedía a todos, le mencionaba los dones uno por uno. Padre, quiero este don, quiero este don, quiero este don. Entonces siempre yo le pedía a Dios orando para que Él me usara. Y siempre venían los predicadores de afuera, los evangelistas, pastores, profetas, y siempre me decían, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Y yo agarré esa palabra. Yo agarré esa palabra y cuando yo cantaba, cuando hacía conciertos que yo tocaba, cantaba, siempre cuando era mi turno, siempre soltaba una palabra. Entonces mi hermano me decía, muchacho, es un concierto que estamos, no estamos en un culto, o sea, tú no tienes que predicar, tú tienes que cantar. Yo dije, sí, pero no sé cómo explicarlo, eso siempre salía de mí. Había una pasión, Sí. El llamado te hacía que tú lo exhibieras. Así es. Porque tú pasabas tiempo en el secreto. Amén. Entonces, cuando estaba en el público, lo que estaba por dentro Quería salir. se quería manifestar. Así Como es. tú estabas apasionado por la palabra de Dios Amén, y por amén. tu llamado, fluía fácilmente. Eso es así. Entonces, no había ningún lugar, ningún concierto, pastor, donde yo no soltaba una palabra de Dios. Entonces, ahí fui creciendo, ahí fui creciendo, ahí fui creciendo. Amén. Y yo recuerdo que un día yo estaba llorando. ¿Por qué yo estaba llorando? Porque como joven uno hace cosas que uno no tiene que hacer. ¿Me entiende? Entonces, yo recuerdo que llego a la iglesia, me arrodillo y le pido a Dios perdón. Padre, perdóname. Y ese día venía un predicador y dijo, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, vas a ser pastor. Y eso me marcó. ¿Sabe por qué? Porque ahí me di cuenta que el plan de Dios, la voluntad de Dios, nunca va a cambiar para nuestra vida. No importa qué hemos hecho o cuál es nuestro pasado, lo que Dios ve es lo que Él dijo de ti que Él iba a hacer. Entonces, eso fue lo que yo agarré tan fuerte, que yo creí esa palabra. Yo creí esa palabra y llega el día que yo conozco a mi esposa. Entramos en una relación de noviazgo y después nos casamos. Y después pasa una situación y mi esposa, sus padres vienen a vivir a Holanda, van a vivir a Holanda y su mamá también va a vivir a Holanda. Y mi esposa dice, yo no quiero quedarme solo aquí, yo también quiero irme a Holanda. Pero yo le dije a ella, ¿qué yo voy a hacer yo a Holanda si aquí tengo la iglesia, aquí tengo el ministerio, aquí estoy fluyendo? Entonces, aquí tengo mi casa, tengo carro, tengo el motor, lo que yo tenía, para ir a un lugar que yo no conozco. Yo le dije, yo no voy a Holanda, porque siempre he escuchado que Holanda es frío. O sea, el evangelio allá no es como en República Dominicana, que usted dice aleluya y se siente... No, allá Holanda es frío, como dice. Entonces, eso era mi miedo, de no ir a Holanda y a enfriarme. Entonces, yo le dije, déjame orar, porque si yo oro, yo sé que Dios me puede responder y cuál es la decisión que yo tengo que tomar. Gloria a Dios. Y ahí entro a mi habitación y yo le digo, Señor, tú sabes que yo no quiero ir para Holanda. Aquí tengo mi mamá, mi papá, la iglesia. Aquí tengo todo lo que yo necesito.
pero si es tu voluntad, confírmame, deja que yo sienta paz y te voy a obedecer. Cuando yo dije eso y yo estaba orándole a Dios, me quedé ahí un rato en su presencia, yo escuché la voz que me dijo, tú tienes que ir a Holanda. Y yo dije, ok, pero yo no quería. Y después me dice la voz de Dios una vez más, pero yo quiero que tú vayas a República Dominicana por 2 meses a predicar y después tú vas para Holanda. Y yo creo que Dios, ese viaje a República Dominicana, me estaba preparando para lo que iba a hacer en Holanda. Eso fue una preparación. Sí. Pues me gustaría que tú me puedas, a mí, igualmente que a la audiencia que nos está viendo, nos pueda explicar tu experiencia, lo que pudiste ser capacitado en esos 2 meses en República Dominicana. Amén. Cuando Dios nos manda, primero que todo, yo soy un hombre muy radical. Si Dios me dice, mañana te quiero en tal sitio, no importa, mañana estoy en tal sitio. Entonces, cuando Dios me dice a mí que Él quiere que yo vaya a Holanda, yo vendo todo. Vendo carro, entrego la casa, vendo motores, vendo todo, la cocina, la cama, vendo todo, la gaveta, todo, vendí todo. Y con ese dinero, yo dije, lo vamos a orar y nos vamos a República Dominicana. Con una parte, la otra parte la dejamos aquí. Y nos fuimos, yo creo que 2 meses, un tiempecito a la casa de mi mamá, mientras porque entregamos todo, porque hablando de que vamos a vivir. Y cuando llegamos a República Dominicana, no tenía a nadie, no tenía dónde predicar. O sea que Dios me manda a predicar, me dijo claramente, vas a República Dominicana a predicar, te quiero ya 2 meses y después tú vas a Holanda. Yo recuerdo que yo llego allá la primera semana, nada de predicación, pastor. Santo Dios. La segunda semana, nada de predicación, pastor. Fuimos a una iglesia, ahí ministramos en la alabanza y la adoración, porque eso es lo que nosotros sabíamos hacer. Yo y mi esposa ministramos en la iglesia del pastor Julio César Santana. Y adoramos ahí en esa iglesia, pero después de ahí agarramos y nos fuimos para la capital. Nada de predicación, pastor. Nada de nada. Un día yo me arrodillé y le dije a Dios, Padre, tú me mandaste aquí a predicar. Ya pasaron 2 semanas. Vamos para la 3ª semana. Todavía nada. Cuando yo dije eso, que terminé de orar, el Señor me dijo, llama al pastor Ovalles. Andrés Ovalle, un amigo de mi papá de Curazao. Yo llamo al pastor Andrés Ovalle. Pastor, estoy aquí en República Dominicana. ¿Usted no tiene a alguien, un pastor, alguien para que yo pueda fluir? Porque Dios me mandó aquí y no estoy viendo nada. El pastor me dijo, está bien, mi hijo, haz esto, llama al pastor. Lo llamé. Desde que hice esa llamada, pastor, duré 1 mes y medio predicando casi todos los días. Y ahí Dios me preparó. Ahí yo vi cosas en el mundo espiritual. Ahí aprendí qué es ser un predicador de naciones. Porque Dios me saca de Curazao, me lleva a otra nación, donde allá es la tierra de los evangelistas. ¿Me entiendes? Así que uno no puede llegar, que soy predicador, y por una forma de decir, usted no sale con nada. ¿Me entiendes? Entonces ahí... Y no manifestar el poder de Dios. El poder y la unción de Dios. Exacto. Como Entonces, decimos en nuestro país, el fuego caribeño. Amén. Entonces, uno no puede llegar allá, decir que soy predicador, evangelista, y que nada suceda. Entonces, yo creo que ahí fue como un empuje para yo buscar a Dios en esos 2 meses, para que Dios me use, para que yo pueda tener ese encuentro con Dios, para que Dios pueda ser glorificado. Y yo recuerdo que en el primer servicio, mi esposa me dice al sol de hoy, me dice, papi, pero cuando tú empezaste como frío. Y durante yo que estaba predicando, ahí como que se sentía y ahí comenzaba. Pero yo era como un carro que quiere prender, pero no prendía. Entonces, ya después, poco a poco, el Señor empezó elevándome, poco a poco. Hasta que después yo, buscando a Dios, me sentía tan seguro de que era Dios que me mandó y Dios estaba conmigo, que Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. Los videos están ahí en YouTube, las fotos están ahí, cosas maravillosas que Dios ha hecho que yo nunca había pensado que Dios pudiera hacer a través de mí.
A pesar que yo creía siempre que yo tenía un llamado, pero nunca yo pensé que Dios podría hacer eso en 2 meses. Ok. Hay una pregunta que yo sé que muchos hijos de pastores, muchos hijos de ministros que están viendo este video, se preguntarán, y como quizás yo no fui hijo de pastor, tú fuiste hijo de pastor, Amén. y tú más que nadie puedes saber qué siente ser hijo de un pastor, los sufrimientos que sufre un hijo del pastor, Amén. y cómo te manejaba, qué te llegaba a tu pensamiento cuando tú veías esos sucesos que muchos pastores Amén. Amén. pasamos hoy en día, siempre han pasado. Tú nos puedes contar un poco de esa historia, Claro de lo que sí. vivido Claro que como sí. hijo de pastor. Como hijo de pastor no es fácil. Todos los ojos están sobre ti. Muchas veces hemos querido hacer cosas que nos parecen normales, que todo el mundo hace, todos los jóvenes hacen, todos los niños hacen, ¿me entiendes? Entonces, es una carga tan fuerte que todo el mundo puede hacer lo que quiere, pero uno no. Todo el mundo puede, una forma de decir, todo el mundo puede ir a la playa, pero uno no. Todo el mundo puede ir a una discoteca, pero uno no. Todo el mundo puede hacer esto, pero uno no. Entonces, uno tiene que guardarse tanto, no solamente por uno, sino para el testimonio de nuestros padres. Porque la gente lo que van a decir es, ellos no ven que tu pastor, el pastor es el pastor, no soy yo. Yo soy David. Y que tú no pidiste ser hijo de un pastor. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando algo pasa, eso no es el hijo del pastor. El hijo del pastor se comporta así. Entonces, es una presión tan grande que la gente no se imagina. Entonces, y yo veía tantas cosas que pasaban dentro de la iglesia. Por ejemplo, el sacrificio que mi papá siempre hacía de cargar las bocinas. Cargar las bocinas, llevarlo llevarlo al carro, bajarlo del carro, llevarlo a la iglesia, bajarlo a la iglesia, meterlo otra vez en el carro, del carro para la casa. Yo decía, pero no hay nadie que ayude. Entonces yo era de 7 años, 10 años, yo caminaba con mi papá ayudándolo cargando una bocina así. Me dije, papá, ven, te ayudo, yo mis hermanos solo. Entonces nadie, había gente que ayudaba, pero no era esa ayuda constante de que, hey, vamos a ayudar al pastor. Entonces, ¿qué yo hacía? Ese dolor, yo lo cambié en, yo voy a ser el sostén de mi padre. Entonces, todo lo que mi papá necesitaba, ahí yo estaba. Si necesitaba que ir a la iglesia viera, ahí yo estaba. Si necesitaba aconsejar para comprar una bocina o algo, ahí yo estaba. Si necesitaba arreglar los cables, cambiar esto, ahí yo estaba. Si necesitaba hacer un diseño a la iglesia, ahí yo estaba. Entonces, yo cambié eso de decir, yo voy a ser el sustento de mi papá. Por eso me costó tanto ir a Holanda. Porque yo decía, ¿quién Va a ayudar a mi va a papá. ayudar a mi papá? Y esas son áreas que quizá mucha gente no entiende. Que los hijos de los pastores sufren. Sí, Cuando escuchan conversaciones de sus padres. exacto. Cuando ven que tu padre está dando lo más que puede para que la iglesia avance, Así es. pero que quizá no sea el tiempo de Dios o quizá no tiene un grupo de personas que unidos puedan hacer que la iglesia avance, y ver el sufrimiento que hacen tu papá y los esfuerzos, se sienten mal. Y a veces muchos hijos de pastores, puedo contar, porque he hablado con hijos de pastores y me dicen, yo quiero ser todo menos pastor. Sí, Porque el sufrimiento que han visto lo ha dañado. así es. Pues en tu caso, tuviste esos sufrimientos, pero había una pasión por dentro Amén. que te impulsaba Así es. a llegar al llamado de Dios en tu Amén. vida. Y yo creo que Dios, mira, yo creo que el llamado de Dios nunca falla. No. El llamado de Dios nunca falla porque yo digo que esa pasión que había en mí no venía de mí. Porque cualquier persona fácilmente dice, bueno, si esto es así, yo no voy a seguir. Pero yo estaba ahí siempre, estaba ahí. Mi mamá lloraba, yo estaba ahí. Escuchaba conversaciones cuando ella hablaba en su habitación. Ellos nunca hablaron delante de nosotros, nunca. Pero siempre uno se asomaba a la puerta
Y escuchaba. Y yo escuchaba. Hay varias preguntas que te quiero hacer, Sí. hombre de Dios, que yo sé que va a bendecirle a muchas personas. Pero una de ellas es, y quiero abrir un paréntesis, para que tú nos expliques o nos testifiques parte de cómo tú encontraste a tu amada esposa. Amén. Sí. Yo encontré a mi amada esposa en una vigilia donde tenía que ir a ministrar, como siempre, como yo decía anteriormente, como adorador. Tenía que ir a tocar en esa vigilia. Y mi papá me dice, te invitaron a la iglesia de tal pastor. Yo le dije, papá, pero yo no quiero ir. Yo quiero hacer algo diferente. Me dijo, no, pero ya yo le dije que sí. Entonces me enojé un poco y entré a la habitación. Le dije, Señor, mira, si yo voy allá, tú tienes que tenerme algo porque yo no voy a ir por nada. Entonces, mira, papá, está bien, me voy. Me alisté, fuimos, entramos al carro, me fui con ellos y llegamos a la vigilia. Estaba hablando con algunos jóvenes ahí y mientras yo estaba hablando, yo vi una sierva que pasó, vi una chica que pasó detrás de mí y me volteé y dije, ahí va mi esposa. No sé cómo salió eso de mí. Profetizaste. Yo creo que sí, sí. ¿Y tú eres profeta? Y imagínense, yo no sabía nada de eso. Y yo dije, ahí va mi esposa. Todo el mundo se quedó callado. Y ahí va mi esposa. Y me volteé y seguí hablando. Ya después cuando comenzó el servicio, la vigilia, yo fui a adorar y yo no podía concentrarme. Porque lo único que yo pensaba era en esa chica hermosa que yo vi. Y mientras yo estaba tocando, en mi corazón, en mi pensamiento, Señor, yo quiero conocer a esa muchacha es linda, es hermosa. Y yo recuerdo que después se pasó la parte devocional y fuimos a sentarnos a escuchar palabra de Dios. Había un apóstol que se llama el apóstol Paulet, de allá de Holanda. Fue a Curazao. Y mientras estábamos ahí, el apóstol estaba hablando. Después dice, a la 1 hora como de administración, yo quiero que todas las personas que no se han casado, que pasen al frente. Yo pasé al frente porque ya yo vi a la esposa mía y yo me quiero casar. Y tú estabas peleando por tu milagro. Así mismo. Entonces, yo pasé al frente, recibí mi oración y me fui a sentar. Me fui a sentar tranquilo, me fui a sentar justo detrás de la esposa mía, detrás de la niña, de la muchacha. Me senté detrás para verla de cerca, pastor. Bueno, yo estaba ahí sentado y dije, Señor, esa es. Después, el apóstol dijo, yo creo que escriba todas sus peticiones sobre un papel. Yo dije, Señor Jesús, para mi ministerio, para mi llamado, para mi escuela, para sacar mi CD. En ese año todas esas cosas se cumplieron. Para mi escuela también me gradué como el mejor de la escuela. Y hasta último, escribí, convierta a esa muchacha en mi esposa. O sea que si no es para mí, conviértela Para ti. para mí. Y mi esposa ya tenía novio. Yo no lo sabía, yo no sabía. Mi esposa ya tenía novio. Y mi hermano sí la conocía, pero yo nunca la conocía. Incluso yo fui hasta escuela con sus hermanos mayores, pero nunca la vi a ella. Santo Dios. Entonces yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo recuerdo hasta un día que antes de que todo eso sucediera, yo tenía que cantar en un concierto junto con Redimido. Y Redimido estaba cantando, me llegó mi turno, pero yo llego tarde. La gente está gritando, Eleazar, Eleazar, porque Eleazar es mi nombre artístico, como lo llaman. Eleazar el mensajero. Entonces, Eleazar, Eleazar, y yo nada que llego. Eleazar. Y mi esposa estaba ahí, pero nunca nos habíamos visto. Yo llegué al lugar y no nos vimos en esa iglesia. O sea que estábamos ahí juntos, la misma fecha y no nos vimos. Y ese día, cuando yo escribí eso, llegó el turno donde yo tenía que adorar otra vez. Me fui a adorar con mi papelito, adorando al Señor, y dije, Señor, que sea tu voluntad. Y empecé a cantar y a adorar y adorar, adorar. Adorar a Dios con todo lo que hay en mí, adorar a Dios, adorar a Dios. Después, con los ojos de yo siento que alguien me topa. Abro los ojos y veo al apóstol con la muchacha ahí al lado. Bendito Dios. Ahí al lado. O sea, yo tocando el piano con los ojos cerrados y alguien me topa. Abro los ojos y es la muchacha, pastor. Cuando yo la vi, el apóstol me dijo, aquí está.
el Señor te dice, cuida de ella. Pastor, eso fue algo sobrenatural. Yo nunca me imaginé eso. Padre Dios. Dios es, y ahí me di cuenta que Dios es tan real, porque es imposible, pastor. No le conté a nadie. No hablé esto con nadie, ni siquiera con ella. No la saludé ni siquiera. Solamente mi pensamiento y mi corazón orando. Dios hizo eso. En pleno vigilia, o sea, en pleno servicio. No es que alguien viene y te dice, yo veo que... No. Dios la trajo. Recuerda, yo estoy aquí en el altar tocando y ella está sentado atrás. Y Dios la trae aquí al altar. Y dice, ustedes dos canten juntos. Ella empezó a llorar. Yo empecé a temblar. Y yo dije, imposible. Que te olvidaban así la melodía. La melodía. Entonces yo dije, no sé, desde ahí, yo dije, esto es Dios. Porque no puede ser casualidad. Yo sé lo que yo le pedí a Dios. Y para que eso sucediera, tiene que ser Dios. Pastor, me gustaría que usted le aconseje a la juventud que están dentro de la iglesia, Amén. que están buscando noviazgo. ¿Qué usted le puede aconsejar con la experiencia que usted ha tenido a conseguir su esposa? Yo creo que una de las cosas primordiales es esperar en Dios. Porque cuando uno espera en Dios, la Biblia dice que lo que Dios da, Dios lo da bueno. Amén. Tenemos que aprender a esperar en Dios y no escoger nada más porque me gusta o escoger nada más porque es bonita, no. Yo creo que dentro de cada pareja, dentro de cada matrimonio, hay un propósito. Hay un propósito y yo digo que no se debe escoger una pareja porque yo canto, él también tiene que cantar. O que porque yo predico, ella también tiene que predicar. Entonces la pareja se escoge conforme a la compatibilidad, déjame ponerlo así, a la compatibilidad que una persona debe tener uno con el otro. Porque la Biblia dice que mi pareja complementa lo que me hace falta. Y que no nos unamos a yugos desiguales. desiguales. Y muchas veces no entendemos que Dios está evitando que suframos. Claro. Está evitando que lloremos, que pasemos por un momento difícil, pero la persona que está enamorada, que está desesperada, no entiende y piensa que tú estás en contra Amén. de que ella sea feliz o él sea feliz. Yo siempre digo, allá en la iglesia también, yo siempre digo, teniendo a la mujer y el hombre que Dios te dio, hay lucha y batalla. Imagínate tener a alguien que Dios no te la mandó. ¿Me entiendes? Entonces que en cada matrimonio hay altos y bajas. ¿Me entiendes? Pero lo que va a permanecer es el amor que Dios ha puesto y el propósito de Dios. La Biblia dice que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Eso sí es verdad. Entonces cuando esperamos en Dios y trabajamos para Dios, esperar en Dios, no sé, yo hacía eso. ¿Cómo yo esperaba en Dios? Yo esperaba en Dios dando besitos aquí, dando besitos allá. ¿Me entiendes? Con novia aquí, novia allá. No, eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es sentarse tranquilo, orar, buscar a Dios, trabajar para Dios y Dios te lo va a traer. Sí, porque tú conociste a tu pareja, a tu esposa, fue sirviéndole a Dios. Amén. Trabajando para Dios. Así es. ¿Entiendes? Y muchas veces nosotros, personas jóvenes y también adultas, se le hace difícil trabajar para el reino. Amén. Que es la mejor bendición tu poder, con lo que Dios te ha dado, Así es. el don que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado, tú servirle al Dios que te bendijo. Porque la Biblia dice, pastor, buscad primero el reino de Dios. El hombre va a venir. Los hijos van a llegar. El príncipe azul que tú esperas, tu forma, va a llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios primero, su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido automáticamente. O sea, tú no vas a tener que orar por eso. Tú no vas a tener que pelear por eso. Tú vas a tener solamente que buscar a Dios. Ya viste que Dios conoce el anhelo de nuestros corazones. Deleitad en el Señor y Él os dará el anhelo de vuestro corazón. Ok, pastor. Usted vivía en Curazao
su papá era un pastor, estaba envuelto en las cosas de la iglesia, ayudaba a tu papá. El Señor te dice que vaya a Santo Domingo, que dure 2 meses ya predicando y luego vaya a Holanda, que es donde tú vas a comenzar una nueva vida, Amén. una nueva etapa en tu vida. Sabemos que Holanda tiene mucha temporada fría. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es un comienzo nuevo para ti. ¿Cómo fue? ¿Qué tan difícil fue la vida para ti en Holanda? Comenzar de nuevo en un país nuevo y cómo llegaste a Holanda. Me gustaría saber. Yo llegué a Holanda, como yo decía, con 150 euros. Llegué a Holanda. Y llegar a un país que tú no conoces, no es de que viajamos a Holanda para probar cómo es, después nos fuimos y después volvimos, no. Una sola vez caímos allá sin tener a nadie, sin conocer a nadie. Llegamos, todo se quedó, el dinero se quedó en República Dominicana, todo lo que hemos vendido fuimos para allá, se quedó en República Dominicana, llegamos a Holanda sin nada, con solamente 150 para comenzar una vida nueva. O sea que eso fue algo terrible, pastor, eso fue algo terrible. ¿Llegaste tú, tu esposa? Y el perrito, Okay. Milo. Tenemos un perrito que mi esposa me lo regaló desde que éramos novios, chiquitico cuando nació me lo regaló Milo. Todavía Milo está vivo. Y llegamos allá y fue tan fuerte, pastor, que yo hasta olvidé el día de mi cumpleaños. O sea que llegamos allá, no teníamos qué hacer, no teníamos dinero para decir, vamos a comer una comidita aquí, algo, no teníamos nada, porque llegando en el cuartico donde estábamos tenía que pasarle los 750 para el alquiler. Entonces, no teníamos nada, pastor, no teníamos absolutamente nada. Yo me puse en un cuartico ahí con toda la maleta, así que cuando tenía que buscar ropa, era abriendo todo para ver en cuál estaba la ropa, para después sacar 2 polochecitos, un pantaloncito, cerrarlo otra vez, para colocarlo para que podamos salir del cuarto. O sea que era una cosa que no se lo aconsejo y no se lo deseo a nadie. Y yo no sé cómo mi esposa la hizo, ese día que yo me olvidé, me dice, felicidades. Yo dije, ¿felicidades de qué? Hoy es tu cumpleaños. Yo dije, ¿y cumpleaños de quién? Cuando yo fui a la fecha era 30 de agosto. Llegamos un 27 de agosto a Holanda y después de 3 días cumplo año, que era el 30 de agosto. Se me olvidó. Era tan fuerte, perdón, era tan fuerte el proceso Sí, que te hizo olvidar sí. el día de tu nacimiento. Así es, porque yo decía, primero, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo vamos a seguir? No había dinero ni siquiera para comprar un pastel. No había vela, ni siquiera para soplar. No había. O sea que en ese año yo no soplé vela. En ese año yo no vi bizcocho. En ese año lo que mi esposa me hizo fueron, había 2 donas en la casa. Me formó un 26, porque cumplí 26 años. Me formó un 26 con la dona. Y eso me marcó, porque yo dije, mira lo que hace esta mujer para hacerme sentir bien, a pesar de todo. Y ese año yo no vi bizcocho, pastor. Y mira, y eso es una de las etapas. Yo sé que este testimonio va a bendecir a muchas personas, pastor. Y esa es una de las etapas que tú te preguntas, ¿dónde está el Dios que me escogió? Amén. El Dios que me mandó para allá. El Dios que me envió. Así es. Porque hay una frase que muchas veces la utilizamos los cristianos: si Dios te envió, Dios Te va a respaldar. te va a respaldar. Amén. Y cuando tú no ves respaldo de Dios, te preguntas, ¿a dónde está mi Dios? Amén. Y muchas veces las mujeres, con nuestra esposa, son más frágiles. Así es. Y se pregunta, y tú dices, seguro ella está diciendo, ¿dónde está el Dios de mi esposo? ¿Entiendes? Y mucha gente pasa por esos momentos y se pregunta, ¿dónde está el Dios Así que nos es. envió? El Dios que nos llamó. Así es. Entonces fue muy terrible, pastor. Fue terrible eso. Pero de ahí seguimos buscando la forma de cómo salir hacia adelante. Yo pensando a quién podría ayudarnos en esta situación. Y un hermano nos escribe, que vio que estábamos en Holanda, nos escribe, me dice, hey, quiero invitarlo para que vayan a una iglesia, para que conozcan a algunos amigos míos, y nos lleva a la casa de
de una pareja que se iban a casar y era un profeta de Dios. Cuando el profeta nos mira, me dice, yo los vi a ustedes porque Dios me lo mostró. Ustedes tienen que quedarse en mi casa. Dios me dijo que abra la puerta de mi casa para que ustedes se puedan quedar. Así encontramos un apartamentico que era la casa del profeta para que nosotros nos pudiéramos quedar ahí porque el profeta se iba a casar y ya no utilizaba la casa. Entonces así nos quedamos en una casa de una persona, en una habitación de una persona. Tenemos una cama de una persona, perdón, y no había mucho espacio para doblar. Yo y mi esposa ahí durmiendo todos los días agarrados. Duramos así como unos 6 meses viviendo ahí. Tenía trabajito así, picar aquí, picar allá. Trabajaba aquí un día, 2 días, encontraba unos chelitos, compraba comida. Pero no había eso de que, hey, estoy viviendo en paz, feliz. No había eso. Y eran momentos difíciles donde hasta llegó un punto donde no teníamos que comer un día. Y alguien me escribe y me dice, ¿puedes venir a mi casa y ayudarme a hacer alguna cosita? Porque yo soy carpintero. Yo le dije, sí, está bien. Y ese día le dije a mi esposa, déjame irme porque como quiero aquí no hay nada para comer. Déjame ir, tal vez me da algo que nosotros podamos comprar cosas de comer. Yo recuerdo que cuando terminé, ni siquiera era muchas cosas. Yo duré ahí como media hora y no sabía que era Dios para bendecirnos. La hermana nos dio 2 fundas grandes de comida, lleno. Me llevé a mi casa. Era tan fuerte que caminábamos a ir a comprar comida a pie y volvíamos. No teníamos ni siquiera bicicleta. Allá se usa bicicleta mucho. Ni eso teníamos nosotros. Y entonces yo salgo de Curazao, bien económicamente, estable económicamente, con carro, con motor, casa. Íbamos a comer a los mejores restaurantes todos los domingos. O sea que tenemos una vida buena y Dios nos saca para ir a pasar lucha. Teníamos una vida estable. Teníamos una vida demasiado estable. Demasiado cómoda. Como estaba Abraham. Así mismo. Abraham estaba estable y Dios le dijo, sale de tu tierra y tu parentela. Así es. A experimentar el proceso de Dios, Amén. La enseñanza de Dios. Hay algo que te quiero preguntar, pastor. En ese proceso de cuidarte tu vida espiritual, ¿dejaste de ir a la iglesia? No. En ese proceso yo hasta predicaba. Yo salía. Nadie sabía si yo tenía para comer o no. Nadie sabía eso. Yo salía, predicaba. Y mi esposa muchas veces lloraba. Nosotros nos sentábamos en el culto, pastor, a llorar porque no teníamos para echar ofrenda. O sea, yo terminado de predicar, nos sentaba y llegaba la hora de la ofrenda. Yo y mi esposa nos agarramos a la mano y empezamos a llorar. Porque no había ni siquiera un pesito para echarle la ofrenda. Había días que la gente nos ven llorando y se nos acerca y nos daban 5 euros, 2 euros para nosotros por lo menos levantarnos ahí a echar ofrenda. O sea, la situación era tan fuerte que ni siquiera había para echar ofrenda. Pero Dios veía el anhelo, que tú tenías para bendecir la obra de Dios. Así es. Entonces, en esas etapas yo y mi esposa nunca dejamos de congregarnos, nunca dejamos de ir a la iglesia. Buscábamos gente, la hermana nos pasaba a buscar, aló, pueden pasar a buscar. Y nosotros nunca dejamos de ir a la iglesia. Yo siempre estaba ahí haciendo la obra de Dios. Y pasaba momentos difíciles donde Satanás quería sacudir nuestro matrimonio, quería separarnos. Todo eso hemos vivido. O sea que hemos vivido cosas fuertes, pastor. Hemos vivido cosas fuertes, pero Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y es un punto muy importante cuando tú tienes como centro siempre el enfoque a Dios. Amén. Cuando tu enfoque y tu centro de tu vida es Dios, te puede faltar todo, pero va a haber una paz. Amén. Sígueme contando el proceso a llegar al pastorado. Cuando yo salgo de Curazao, ya empecé a predicar en todo Curazao, después fui a República Dominicana a predicar, llegamos a Holanda. Ya que estamos en Holanda, seguimos predicando, la gente nos sigue invitando y Dios empieza a glorificarse. Cuando yo llego a Holanda, en medio de toda esa situación, yo organizaba Noche de Gloria. O sea que
No era de que yo no tenía nada, no tenía dinero y me voy a sentar. No, yo seguía trabajando para Dios. Y organizaba Noche de Gloria y así mucha gente de Holanda empezaron a conocerme por hacer eventos Noche de Gloria. Yo pedía a un pastor, préstame tu iglesia, donde yo iba, préstame la iglesia, pastor, para hacer una Noche de Gloria. Y había mucha gente que me cerró la puerta también, porque decían, hubo alguien que dijo, él no puede predicar porque no tiene casa. O sea que, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que no puede predicar porque no tiene casa? Pues dame una casa, búscame una casa, ayúdame. ¿Qué dijo Jesús? Jesús tenía el lugar donde no tenía donde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces había mucha gente que nos cerraron la puerta, pero a pesar de todo eso, Dios se seguía glorificando. Y yo agarrado ahí de Dios. Y llega hasta un punto que Dios empieza a hacer milagros sorprendentes allá en Holanda, ¿no? Llegando allá. Y después sale mi esposa embarazada. Yo quiero entrar ahí, porque yo quiero que tú me expliques, porque fuera de cámara, hablando, tú me dijiste que tu esposa había perdido. Claro. Entonces yo quiero que tú le expliques a la audiencia todo el sufrimiento, pero estaban agarrados a una palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Y yo sé que ese pedazo, como todo el testimonio, va a ser de bendición para muchas personas que están esperando un milagro de parte de Dios. Amén. Cuando mi esposa sale embarazada, pastor, estábamos todavía en esa casa, que nos dijeron quédense ahí por un tiempo. Se levantó el diablo en contra de nosotros. Yo estaba trabajando un día. Y alguien, recuerda que la casa no es de nosotros, pero alguien se nos lo empezó. Allá en Holanda, no podemos, una persona no te puede alquilar la casa si la casa está a su nombre. Pero no estábamos alquilando la casa, estábamos viviendo ahí normal. Pero alguien fue a decir que el hombre no estaba alquilando la casa y vinieron a controlar. Para que el hombre no perdiera la casa, mi esposa tenía que salir corriendo, con la barriga, con toda la maleta, allá a pararse a la estación de tren, para que no la viera. Llegaron ahí a la casa, sacudieron todo, buscando. Y yo estaba en el trabajo. Y en medio de todas esas cosas, mi esposa sufre y empieza a tener un sangrado. Yo recuerdo que en esa etapa fuimos al doctor a chequearnos, todo estaba bien. Pero antes que pasara ese embarazo, mi esposa perdió 9 embarazos. 9. Después de esos 9 embarazos, el último fue que nos golpeó muchísimo. Donde estábamos en la iglesia, había otra sierva que también tenía casi el mismo tiempo que mi esposa. Y Dios me usa a mí para orarle a alguien que su bebé le había muerto en el vientre, que los doctores decían que no crecía más, que hay que sacarlo. Me llama desesperado: profeta, ore por mi hija, porque los doctores dijeron que ya el bebé no está creciendo, si no lo va a tener que sacar porque se está muriendo. Oré. Dios restauró el bebé. Se glorificó. Se glorificó, el bebé siguió creciendo, volvió a la vida, siguió todo normal con el bebé. Y el lunes, después de predicar un mensaje poderoso, el domingo, llego el lunes al hospital para controlar, sentamos ahí ansiosos, yo y mi esposa, y la doctora nos dice: el corazón no está latiendo. Santo Dios. Y yo miro a mi esposa y ella se quedó callada. Yo dije: doctor, mire bien, doctor. Me dice: no, el bebé se murió. Y lo fuerte de eso es que acabamos de escuchar un testimonio, acabamos de ver la gloria de Dios, y eso no sucede a nosotros. Salimos de ahí y nos fuimos a sentar para Kentucky. Compramos comida y nos sentamos ahí a llorar la tarde entera. Y lo fuerte de eso es que mi esposa ni siquiera lo sacaron, o sea, lo operaron para sacarlo, sino que tenía que tomarse 2 pastillas para hacer como un aborto, para empujar al bebé. Y todo eso pasó en la casa. Mi esposa tomó esa pastilla, ella está en la casa, sangrando, gritando, llorando.
y yo ahí. Yo tuve la placenta, el niño, todo en mis manos. Quizá oraste para ver si había un milagro de parte de ¿Entiendes? Dios. Entonces, y eso es verdad, porque yo le dije, Señor, no, déjalo ahí, que Dios tiene poder para hacerlo, pastor. Y yo ya cuando el niño sale con todo, mi esposa me llama. Yo tenía el bebé hacia mi mano, y el niño todo con la placenta y todo, pastor. Tenía que echarle una funda, botarlo a la basura. Eso lo viví yo y mi esposa. Muchas veces la persona, pastor, no saben el sufrimiento que pasa un ministro de Dios. Y son fáciles para juzgar sin saber Así el es. antes, Así es. el antes que haya vivido ese ministro con su familia y todo lo que tenía que hacer para poder salir adelante. Amén. Así es. Sígale contando a la audiencia hasta ahora cómo usted ha podido ver la mano de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Amén. Y ese hombre que llegó a Holanda con 150 euros, ahora es un hombre estable, tiene su iglesia, tiene su compañía, amén, tiene su familia, y Dios lo ha bendecido de una forma sobrenatural, amén, porque pudo ser fiel, amén, al llamado de Dios. Así es. Nada más. Ahora nosotros entendemos y damos gracias a Dios, pero en ese momento estamos amarrados a Dios porque no había otra cosa, no había en quién sostenernos, no había familia, ahí no había nadie. Ahí estaba solamente mi esposa y yo. Y sufrimos tanto, pastor, que hasta el dolor era tan fuerte que llegó un tiempo donde no sabíamos qué hacer, no sabíamos si darnos un abrazo, no sabíamos si comunicarnos, no sabíamos porque no sabía cómo ayudarla a ella para el sufrimiento de que ella ha perdido a nuestro hijo. Y yo tampoco, en ese momento, como yo me sentía, no sabía cómo tratarla porque no quería que ella se sintiera mal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos fuimos alejando. Nos fuimos alejando y ya la cosa no era ya como antes. ¿Me entiendes? Ya nos hablábamos un poco, veíamos televisión, pero cada quien en su lado, ¿me entiendes? O sea, no había esa química que había antes. Entonces, nos metimos en oración, buscando a Dios, pasando por ese proceso tan fuerte. Y llega el día donde ella sale embarazada otra vez. Y es de la niña que tenemos ahora, la primera niña que se llama Brashid. Entonces ahí fue donde sucedió que ella tenía que salir de la casa porque vinieron a controlar. Y ella empezó a sangrar. Entonces ahí empezamos a orar. Señor Jesús, esta es una hija de promesa. Esta es una niña de promesa, Señor Jesús, la que perdimos antes de Padre eterno. Devuélvanosla, Señor Jesús. Y el Señor reveló que la niña que hemos perdido, la que va a nacer ahora, va a ser igual que esa y va a ser niña también. Y así mismo sucedió. Dios, yo creo que nos mandó otra vez a esa niña que estamos esperando. Porque cuando yo conocí a mi esposa, pusimos 3 nombres. Pusimos Brashid, el primero, porque quería que mi mamá tuviera una nieta, porque tenía solamente varones. Entonces siempre escribíamos primero a la niña, Brashid, después escribimos a David, y el último, David, que todavía no está, pero viene. Está en espera. Está en espera. y así nació Brashid, y después de ahí mi esposa dice, Señor, ella ora a Dios, Señor, yo quiero que mi niña nazca cuando nosotros tengamos nuestra propia casa. De ahí cuando pasó todo eso, fuimos a parar hasta Bélgica, pastor. Hasta Bélgica. Yo fui a trabajar a Bélgica por 3 meses, mirando a ver si allá podíamos encontrar casa, la vida podría ser mejor. Tampoco. Comíamos esos pancitos, nuggets comíamos nosotros, sopa china, noodles. Eso comía mi esposa, estando embarazada, todos los días. O sea, no había de que arroz con pollo, no. Esos pancitos de McDonald's. No había sancocho. No había sancocho, pastor. Lo que había ya era esos pancitos de McDonald's que costaban 50 centavos en aquel entonces. Comprábamos como 5 cuatros y nos saltábamos así, acostados a dormir. Tenía que caminar 1 hora a buscar comida. Si queríamos comer arroz, algo, para volver.
O sea, fue algo que no se lo deseo a nadie. Pero aún en ese proceso yo seguía predicando, seguía tocando. Salía desde Bélgica hasta Rotterdam. Después salía de ahí a Bélgica otra vez. Nadie supo nada. Esta historia, hay muchas gente que ni siquiera lo sabe. Y después de ahí nosotros seguimos confiando en Dios hasta que llega el día que mi esposa dice, vámonos para la casa de su mamá y su papá, que encontraron casa. Fuimos para allá, estábamos en un cuartico también. El perro mío tuvo que mandarlo para Curazao, porque no cabía. Y estamos en esa habitación ahí, y mi esposa dijo, Señor, permita que yo encuentre mi casa, que la niña nazca cuando yo esté en mi propia casa. Faltaba unas cuantas semanas, pastor. Fuimos a orar al monte. Y cuando terminamos de orar, baja un ángel del cielo y extiende la llave donde está mi esposa, donde está mí. Le extiende la llave donde está mi esposa. Y le dije a mi esposa, mami, espérate, que ahí bajó un ángel ahora mismo y te está dando la llave de tu casa. Mi esposa no creyó. Yo dije, devuélvete, agarra la llave, porque te está dando la llave de tu casa. Cuando ella se voltea, fue y toma la llave, pues fue para la casa. Después de 2 semanas nos llaman, le tenemos su casa. Y allá en Holanda tú paras en lista, o sea, hay más gente que van a ver la casa. Si tú no calificas, le dan a otra persona. Le pregunto, somos nosotros la última persona. Ustedes pueden escoger cuál casa ustedes quieren. Te podríamos coger entre 3 casas. Y así mi esposa cogió la casa que le gustaba y ahí nació Gracie. Gloria a Dios. O sea que Dios contesta oraciones. Ya que estamos ahí, estamos más estables. Empezamos ya a seguir predicando. Ayudamos a una iglesia en Apeldoorn, ayudamos a una iglesia en Den Helder. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha levantado esa iglesia, aleluya, que tenía 2 años cerrado. Allá estaba muerto. Dios empezó a hacer milagros. Empezamos a hacer noche de gloria como hacíamos desde cuando llegamos. Seguimos haciendo noche de gloria sin tener nada, con el apoyo de los pastores que nos abrían la puerta. Así éramos que nos manteníamos activos, tocando aquí, tocando allá. Dios haciendo cosas sobrenaturales. Y después de eso, llegamos y encontramos la casa donde estamos viviendo ahora. Y ahí duramos también yendo 2 horas corriendo, 2 horas todos los domingos, en Facebook predicando, en YouTube predicando, buscando a Dios siempre. Y después llega y Dios empieza a bendecirme. Cuando yo llego a Hoogeveen, que es la ciudad donde vivimos ahora, todo cambió. Todo empezó a ser acelerado. ¿Por qué? No estábamos en la ciudad donde estábamos, no era ahí donde Dios nos quería. No era en Bélgica donde Dios me quería. No era en Rotterdam donde Dios me quería. No era en Den Haag donde Dios me quería. Dios me quería en la parte norte de Holanda, que es Hoogeveen, que lo llaman Drenthe. Era ahí que Dios nos quería. Desde que llegamos ahí a esa ciudad, pareciera como llegamos a la tierra de Canaán. Todo funcionaba. Encontré trabajo. Encontré una pasola. Encontré una jipeta. Encontré el motor que yo tenía en Curazao, el mismo color, el mismo año, todo igual. Dios empezó a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos. Todavía no tenemos iglesia. Predicábamos aquí, allá donde nos invitaban. Dios empieza a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos. Después nos da el COVID. En ese tiempo de COVID, todo el mundo pierde trabajo en Holanda. El Holanda está paralizado. Yo seguí trabajando. En el tiempo de COVID. Seguí trabajando. Dios, no sé cómo Dios lo hizo. Yo sí seguí trabajando en el tiempo de COVID sin problema. Sin problema, sin problema. Seguí trabajando. Y le decía a mi esposa, queremos tener otro niño. Mi esposa se sueña que hubo un predicador, profeta, que le vamos a invitar para una campaña, un congreso. Mi esposa se sueña, tuvo una revelación que ese predicador le trae un potecito azul. Azul significa niño. Y en esta visión, la gente quería arrebatárselo. Entonces, cada vez que mi esposa se paraba en el sueño y lo compartía, el azul se cambiaba de color. Pero la de mi esposa se quedaba azul. Ok. Entonces, ahí mi esposa entendió que el predicador, lo que va a venir a traer de parte de Dios es el niño que nosotros estábamos pidiendo. Entonces, cuando llega, después de algunas semanitas, mi esposa queda embarazada. Queda embarazada del niño.
Pero cuando vamos al doctor, el doctor dice que es una niña. Y hicimos la revelación de sexo. Y ese día el papelito decía que era niña. Mi esposa y yo nos miramos, esto no puede ser verdad, porque estamos esperando a un niño. Y Dios nos dijo que era un niño. Después que hicimos todo el show de rosado, de fiesta y eso, vamos al doctor el lunes. Y el doctor dice, ¿ustedes saben qué? Yo le dije, sí, es una niña. El doctor dice, no, es un niño. Poder de Dios. Era un niño, pastor. Y tenemos que regalar todo lo que habíamos comprado de niña. Todos los regalos que recibimos, tenemos que regalarlo todo. Y Dios se glorificó porque lo que habíamos escrito desde que éramos novio, niña, niño, niño. Brashit, Dawich, Chedefet. Gloria a Dios. Entonces Dios no falla. No. Dios no falla. Y nunca llega tarde. Nunca llega tarde, pastor. Nunca llega tarde. Entonces, Dawich nace en una temporada de bendición. Lo que a Brashid le hacía falta, a Dawich no le faltó. Lo que estamos viendo ahora, estamos viendo la mano de Dios, que yo y mi esposa decimos, valió la pena no dejar a Dios. Y le quiero decir a cada persona que está escuchando, pase lo que pase en tu vida, no sueltes a Dios. Y en medio de ese proceso, porque yo creo que Dios Dios nos estaba preparando como estaba preparando David en el monte. Porque cuando llega el COVID, yo tuve 3 sueños. Dios me dice, es tiempo de abrir la iglesia. En COVID, toda la iglesia está encerrada. Es tiempo de abrir la iglesia. Llamo a mi mamá, mamá, tuve un sueño donde Dios me está diciendo que abra la iglesia. Mi mamá me dijo, bueno, mijo, si Dios te está mandando. Si Dios te está hablando, ¿quién soy yo para impedirlo? Exacto. Pero no hice nada. Comencé otra vez con mi fe a abrir la silla en mi sala de mi casa. No vino nadie. Yo ahí puse mi cámara así, con mi teléfono, y empecé a predicar como si fuera que estaba en una iglesia. Comencé a soltar palabras de Dios en la sala de mi casa, con la silla ahí puesta vacía. Dios me vuelve a decir, abre la iglesia. Empecé a buscar, y encontré un localcito que era de computadora. O sea, no estaba calificado para tener la iglesia. Pero Dios nos puso en gracia que empezamos a alquilar ahí. La iglesia se abrió en el año 2021, donde el COVID, estaba el segundo golpe del COVID fuerte. Todas las iglesias de región estaban cerradas, transmitiendo por YouTube. Vidas virtuales. Vía virtual. Nosotros solo estábamos abiertos físicamente. Como te decía al principio del programa, cuando Dios manda, Dios respalda. Y así comencé mi pastorado hace 3 años atrás y seguimos ahora mirando la gloria de Dios. Y no ha sido fácil, pero tampoco no me arrepiento. Ha habido momentos difíciles. Ser pastor no es fácil. Ser hijo de pastor no es fácil. Imagínese ser pastor. Entonces uno comete muchos errores, muchos fallos, y Dios es que nos enseña a seguir creciendo en sabiduría, en conocimiento y en madurez. ¿Qué tú le puedes recomendar a la audiencia que nos está mirando, que está esperando un milagro, que tiene llamado de parte de Dios y está pasando por momentos difíciles, y muchos han tomado decisión de dejar todo y volver atrás? ¿Qué tú le puedes aconsejar para concluir este testimonio? Lo primero que yo quiero ir un poquito atrás, pastor, antes de llegar ahí, desde que pasamos toda esa trayectoria de perder embarazo, que en total fueron 11. 11 embarazos. Sí, que hemos perdido, mi esposa ha perdido. Ahí se comenzó a desatar la unción de milagro. Porque desde aquel día, todo el mundo que no ha podido tener hijos, oramos, queda embarazada. Y en mi iglesia, eso ha sucedido con 3 gente de mi iglesia, más la persona que me llamó. O sea que ya ahora nadie quiere que yo le ore. Cuando se trata de niños, ni relajando quiere. Ni relajando, pastor. Podemos estar sentados comiendo. Cuando usted vaya allá un día, usted va a ver. Si usted dice, ¿quieren que el pastor David ore por milagro de... No. Hay gente que hasta se amarraron. Y el proceso te está preparando para cargar la unción.
El proceso te está preparando para poder cargar el poder y la gloria de Dios. El que no puede depender de Dios, el que no es capaz de pedirlo todo, pastor, y quedar con Dios, no es capaz de cargar la gloria de Dios. Entonces, aquellos ministros que tienen un llamado, por más difícil que sean las cosas, no suelte a Dios, porque Dios te está probando. Es muy fácil decir ahora que Dios lo está usando, pero el proceso para que Dios te use no es fácil. Y muchas veces tú no sabes de la forma que Dios te está usando. Amén. Te está probando. Amén, así es. A ver cómo tú vas a responder. Así es. Y muchas veces nos quemamos en el examen cuando Dios nos está probando y tenemos que comenzar de nuevo hacia Amén. atrás. Así es. Muchas veces escuché al pastor Rey Medina, el esposo de Virginia Brito, diciendo una prédica que la unción te llama, Amén. pero el compromiso te aparta de Dios. Así es. Así es. Y hay Porque que tener para tú compromiso. poder ver la manifestación de Dios, tienes que tener compromiso Amén. con Dios y compromiso con el llamado que Dios te traiga. Así es. Porque el compromiso es, no me puedo decidir si que me voy a quitar de ahí. El compromiso es, tengo que estar ahí. Tengo que cumplir. Eso es compromiso. Tengo que cumplir. Tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, hasta que Dios no vea que somos capaces de pasar por todo y seguir sirviéndolo a Él, no vamos a ver la mano de Dios. Eso sí es verdad. No vamos a ver la mano de Dios. Porque Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlo a Canaán. Su destino era Canaán. Pero había algo. Tenían que pasar por un desierto. No había otro camino, pastor. No había otro camino para llegar a Canaán si no era por el desierto. Ellos decidieron durar 40 años. Ellos nada más tenían que caminar y cruzar. El propósito es nada más para que tú camines y cruces. No es para que tú te mueras. No es para que yo me quede ahí porque se murió la niña, el bebé, una, otra vez, una y otra vez. No, no es para que tú te mueras, es para que tú sigas creyendo. Mira, a pesar de que hemos visto eso tantas veces, cada vez decíamos, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede. Con David, y le dijeron a mi esposa, tú no puedes tener más hijos porque tienes anemia. Los niños no crecen porque no encuentran mucha vitamina. Es riesgoso para ti. Es riesgoso para el bebé. Si quieren tener otro niño. Le agarré a mi esposa y dije, vamos a orar. Porque si tú tuviste la visión que Dios te mostró, entonces tú crees que Dios te va a dejar que tú paras a un niño para que tú te mueras. Y dije, no. Vamos a orar. Oramos. Ahí está. Todo salió perfectamente. Ahí está David creciendo. Ahí está mi esposa sana y salvo. Y quién sabe, dentro de poco viene el tercero. No, son jóvenes. Amén. Y hay un llamado, hay una promesa del Señor. Amén. Así que a todas aquellas personas que nos están viendo a través de este programa Cuenta tu Historia, que está pasando por momentos de dificultades, no pierda la esperanza. Amén. Siempre habrá un antes y un después. Tiempo de proceso y tiempo de bendición. Para concluir, vamos a pedirle al pastor profeta que ore Amén. por todas aquellas personas que están viendo este video, que están esperando un cumplimiento de la palabra de Dios sobre sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, amantísimo Rey de Gloria. Gracias por este programa. Señor, te estamos presentando en esta hora cada persona que va a ver este programa, que va a escuchar este programa, Dios mío. Padre, tú sabes, oh Dios, el proceso para que tus hijos tienen que pasar, oh Dios, para ser formados. Padre eterno, te pido que seas tú dándole fortaleza a cada uno de ellos, Padre. Padre, fortaleza, Dios de la gloria, como el búfalo. Padre, para que no desmayen, Señor, sino que puedan seguir, oh Dios, avanzando, seguir creyendo, Padre eterno, en esa palabra que tú has dicho de ellos, Señor. Padre, aunque caigan, Señor, aunque lloren, Padre, aunque se arrastren, Señor, aunque pase el tiempo, Padre eterno, que ellos puedan ver, oh Dios,
que tú nunca llegarás tarde, Señor. Para que puedan tomar la historia, Dios, de mi vida, Señor, que yo he vivido, que yo he pasado, Señor, para que su fe puedan ser aumentado, Padre eterno, que tú eres capaz, oh Dios, de sacarlo desde abajo y ponerlo arriba, Dios mío. De la misma forma que tú me bendijiste, Señor, que tú me has dado bendición, Padre eterno, a mi esposa, a mis hijos, Señor, mi casa, mi negocio, Padre eterno, la iglesia, la congregación, Padre, así tú lo puedes hacer con ellos también, Señor. Porque tú no eres Dios que hace distinción de personas. Señor, te pido que seas tú, oh Dios, poniendo ese ardor, ese fuego en su corazón, para que ellos puedan seguir creyendo y puedan levantarse, Señor. Si han caído, que se levanten, Padre, que puedan ser restaurados, Señor. Los bendigo, Padre eterno, y que toda palabra, Señor, que tú has hablado sobre su vida, se cumpla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.